Muy buenas a todos, tenemos el día de hoy una nueva clase virtual del curso de lenguaje que pertenece al área de comunicación. Y en las clases pasadas hemos visto los temas del libro y de la historieta o el cómic, con sus elementos y sus partes. Pero en la clase de la historieta nos faltó ver un elemento llamado los ángulos y los planos, que también forman parte o también tienen mucho que ver con la clase del día de hoy, que es referente al lenguaje audiovisual o también llamado al lenguaje cinematográfico. No sin antes comunicar y advertir que deben seguir mandando sus tareas al correo electrónico y como ya estamos a fin de mes, pues se darán las prácticas o también las evaluaciones correspondientes a todo lo que hemos visto durante este mes de julio. Dicho esto y sin más preámbulo, vamos con la clase del día de hoy denominado el lenguaje audiovisual o también llamado el lenguaje cinematográfico. Bien, si hablamos de cinematografía, hablamos sobre cine. Y en el cine también tiene su propio lenguaje. Aunque no sea tan explícito como el lenguaje escrito, el cine, la fotografía y también influye en el cómic, tiene sus propios elementos o signos. Ojo, así como las letras y las palabras forman parte de la lengua escrita, en el audiovisual también existen elementos que son la base de su lenguaje. ¿Correcto? El medio va a ser la cámara o el dibujo, donde van a poder hacer un esbozo, por ejemplo en los cómics, el dibujo, empleando los ángulos y los planos, y también, por ejemplo, en los guiones de cine, se hacen los storyboards que se colocan los ángulos y los planos. Pero también tienen más elementos, como son, por ejemplo, la secuencia, la escena, el ángulo, la toma y pues los planos audiovisuales. Entonces vamos a ver ahora las características de todos estos elementos que forman parte del lenguaje audiovisual o también llamado lenguaje cinematográfico. Vamos a ver pues que como primer elemento tenemos a la secuencia. La secuencia es la unión de varias escenas. Escena 1, escena 2, escena 3 van a formar así una secuencia que va a estar comprendida por escenas. Ojo ahí. En este sentido, la secuencia tiene un elemento que contiene las escenas, pero con sentido de sí misma, que da valor vital a la historia. Es una unidad narrativa completa que se va a estructurar dentro del filme o dentro del producto audiovisual. Entonces, vamos a ver que las escenas es un conjunto, pues, de tomas que va a abarcar a la secuencia entera, que es una unidad compleja. Ahora vamos a ver a la unidad mínima, que son las escenas. ¿Qué es una escena? La escena se da en un mismo tiempo y espacio. Es una unidad narrativa mínima del filme o producto audiovisual que no tiene sentido completo y forman parte pues de las secuencias. Por ejemplo, tenemos una toma, escena 1, toma 1, acción. Por ejemplo, estamos dentro de la misma escena. Por ejemplo, tenemos escena 2, toma 2, acción. Vamos a ver que se va a distribuir así. Entonces tenemos la secuencia que está arriba, más abajo la escena y luego están las tomas, que va a ser la unión de tomas hacen una escena y la unión de una escena hacen una secuencia. Vamos a ver ahora qué es la toma. Pues la toma o las tomas es de corta duración que contienen la acción, ojo, la acción ininterrumpida de una escena en el cual se graba pues con algunos cortes. Una toma puede ser larga y también se puede cortar en unidades mínimas que van a formar parte de una secuencia. Que estas tomas largas, que generalmente son cortas, pero también hay tomas largas que se pueden cortar mediante la edición, postproducción o el montaje de las tomas. Vamos a ver a otro elemento del lenguaje audiovisual. Tenemos pues después de las tomas a los planos. Los planos pues son posiciones de la realidad captada por una cámara. O también pueden ser tomas de la realidad dibujadas para el cómic, o tomas fotográficas, o también tomas para el cine. Estas tomas o estas pequeñas realidades van a estar enmarcadas durante un encuadre. El encuadre es la parte visor de la cámara que van a estar distribuidas plano por plano.
Entonces, una narración se va a contar pues plano por plano de manera visual. Y tiene varios elementos que son alrededor de 8 elementos que conforman los planos audiovisuales. Vamos a ver rápidamente los 8 planos y luego pasaremos al último elemento que es pues relacionado a los ángulos. Vamos con el primer plano audiovisual. Tenemos el denominado o llamado gran plano general. Este plano se utiliza mucho en la fotografía, también en la historieta y también en el cine, que va a consistir que sirve, ojo, sirve para contextualizar el lugar donde se van a desarrollar los hechos. Por ejemplo, si yo quiero tomar una fotografía de un gran plano general, voy a tomar pues a la playa, donde el centro de atención será el paisaje mismo. Por ejemplo, si yo quiero en un cómic dibujar pues el desierto con las montañas, pues dibujaré un gran plano general donde no hay personas. Y en el cine también, si es que yo quiero, por ejemplo, desarrollar una acción con el único propósito de que este plano da a conocer el sitio donde sucederán los hechos. Vamos a ver el siguiente plano, que es el plano general. Del gran plano general, la cámara se cierra en su encuadre y tenemos un plano general. El plano general va a ser algo más reducido y cerrado que un gran plano general. En el plano general ya no es tanto el centro de atención del paisaje, sino va a ser el paisaje más las personas que se pueden visualizar. En el gran plano general únicamente es paisaje panorámico. Luego la cámara se va cerrando o el dibujo también se va cerrando y tenemos a el plano general, que es muy distinto al anterior, que mucha gente lo confunde. Es una escena más encerrada en su encuadre, las personas se pueden ver de mejor manera, donde ya pueden ocupar el encuadre completo para que puedan diferenciarse y el espectador pueda ver más cerca a los personajes. Luego del gran plano general, pasando por el plano general, tenemos al plano entero. Entonces la cámara se va cerrando, se va acercando desde un paisaje panorámico, plano general, y luego se va achicando o cerrando a un plano entero. En el plano entero, como su mismo nombre dice, es un plano donde va a enfocarse a las personas de forma entera. Entonces el plano entero se deduce por su encuadre que va a captar a las personas en cuerpo entero, es decir, de los pies a la cabeza. Tiene un valor narrativo para potenciar las acciones, los deslizamientos de los personajes. Por ejemplo, si es que yo quiero en mi cómic o historieta dibujar una escena o una viñeta de un baile, pues utilizaré un plano entero para que el espectador pueda ver pues cómo se mueven los personajes, cómo bailan, cómo usan los pies, cómo mueven los brazos o también la cara y las muecas. Plano entero. En el cine también, si yo quiero grabar pues una escena de un baile, pues grabaré un plano entero que toca todo el cuerpo y también va a tocar las acciones, que me va a ser muy útil. Pero luego la cámara se va cerrando del plano entero y tenemos un plano americano o también llamado 3/4. Este plano americano pues se origina en las películas americanas de vaqueros, en los llamados western, cine western, cine de vaqueros. En ellas, en este plano que se crea a raíz del cine de vaqueros americano, el vaquero tiene un arma pegada a su cintura. Entonces, el plano entero va a hacer que no se vea muy bien el arma. Entonces, se va a reducir a un encuadre que va a estar correspondido de la cabeza hasta las rodillas, ¿correcto? Donde el arma del vaquero se veía un poco más, era más visible. Entonces, va a capturar la cadera, las rodillas hasta la cabeza. Pues este encuadre tiene un valor narrativo y muy dramático. Entonces, plano americano, la cámara se va acercando, ya no cuerpo entero, sino plano americano o 3/4, que va el corte desde las rodillas hasta la cabeza para dar un mayor énfasis en la narración y también tiene un valor dramático. Luego la cámara se va acercando, vemos que la cámara está desde un paisaje, correcto, muy hermoso, se va acercando, acercando y luego tenemos plano americano de rodillas y luego tenemos el plano medio. De las rodillas nos vamos hasta la mitad del cuerpo llamado el plano medio. Este plano medio presenta la figura humana cortada desde la cintura a medio cuerpo. También se encuentra
que es parte de este plano, el plano medio corto, que está pues cortado en la parte del busto, también llamado plano busto, plano medio, y también corresponde el plano medio corto que va a ser cortado del busto de las personas o del dibujo. Plano medio, cintura, plano medio corto del busto. Luego tenemos otro plano ya más cerca, tenemos plano entero, todo el cuerpo humano, plano americano, rodillas para arriba, plano medio de la cintura para arriba, que también comprende en ese mismo plano el plano medio corto o también llamado plano busto, que está, por ejemplo, del busto hacia arriba. Por ejemplo, en mi toma de ahora, en mi encuadre, en mi plano, yo tengo un plano aproximadamente plano medio corto porque va a cortar el encuadre de mi cámara pues del busto hacia arriba. Luego tenemos otro plano más cerrado. Vemos que vamos de un plano abierto a un plano más chico. Tenemos el primer plano. ¿En qué consiste el primer plano? Este plano es muy particular ya que se caracteriza por enmarcar únicamente desde los hombros hasta la cabeza. ¿Correcto? Ya no va a ser plano busto, que corresponde al plano medio, sino va a ser el plano, pues un primer plano que va a ser desde los hombros hasta la cabeza, algo más cerrado. Entonces, el primer plano es muy adecuado para mostrar expresiones de las personas o también sus sentimientos o emociones. Tiene un alto valor expresivo, psicológico y dramático en el cine, la fotografía y la historieta. Por ejemplo, si queremos ver en nuestra viñeta o dibujo una persona que se está riendo o que se está enojando, nos conviene pues hacer un dibujo de un primer plano. O en el cine o en la fotografía, si queremos hacer una hermosa fotografía de un retrato, utilizaremos pues el primer plano. Pero aún hay algo más cerca del primer plano, que es el plano llamado primerísimo primer plano. Primerísimo primer plano. Es un plano más cerca aún del primer plano, ya que en este primerísimo primer plano, también llamado en inglés close-up, muestra en el encuadre solo la cara o parte del rostro del personaje. Si es que era hombros en el anterior, ahora es únicamente la cara o va a cortar parte de la cara donde se va a poner énfasis pues en la boca, en la nariz, en los gestos de los ojos y todo lo que es la parte de la cara. Y también una toma de las manos, de los pies o lo que fuese, pero más se usa para el rostro. ¿Por qué? Porque este primerísimo primer plano se usa para dar énfasis a las pretensiones y emociones de los personajes, ya que también aplica a varios detalles del cuerpo. Y finalmente, como el octavo plano, tenemos al plano detalle. El primerísimo primer plano va a ser para el cuerpo humano, pero la toma que va a ser únicamente de objetos es llamado el plano detalle, donde está centrado y concretamente en acercarse muy de cerca a un objeto, ya que ese va a ser el centro de atención en el encuadre. Por ejemplo, si es que yo quiero dibujar, ¿no? Por ejemplo, las llaves del auto cuando va a encender, pues vemos una toma de detalle pues, de la llave que enciende el auto. Y finalmente, como el último elemento de visual, tenemos a los ángulos audiovisuales, que va a estar conformado por 5 clases de ángulos. Por ejemplo, vamos con el más común o con el que más se utiliza. Yo tengo, pues, en mi toma tengo, por ejemplo, un plano medio corto, o también llamado un plano busto, porque me está cortando a la altura del busto y también de la cabeza. Acá está, vemos acá mi encuadre. Y el ángulo que yo utilizo para grabar mis clases virtuales va a ser un ángulo normal. ¿Por qué? Porque la cámara está directamente enfocada de forma normal a mi ojo, ¿correcto? Ahí está, en mi posición normal. Pero va a haber otro ángulo que va a ser el ángulo que va a tomar pues de arriba hacia abajo. O sea, la cámara va a estar en el techo y me va a enfocar hacia abajo. Ese ángulo es llamado el ángulo cenital. A contraparte, si la cámara está en el piso y va a enfocar de abajo hacia arriba, se llama pues el ángulo nadir. Ojo, ángulo normal, pues de la vista de los ojos hacia la cámara, ángulo normal. Ángulo cenital, la cámara está arriba y va a enfocar todo lo que está abajo. Y a contraparte, ángulo nadir es la cámara está abajo y se va a enfocar todo lo de arriba. Y tenemos dos ángulos más, correcto, que son el ángulo picado,
que la cámara no está totalmente en la posición arriba, sino está un poco echada y va a ser una toma picada de arriba hacia abajo, pero no tan recta, sino un poquito más inclinada hacia abajo. Y el contrapicado igualmente va a ser no la cámara totalmente en el piso o agachada, sino ligeramente pues inclinada hacia abajo, que va a tomar una captura al ángulo o el plano de abajo hacia arriba. Bien, pues hemos visto ya los elementos del lenguaje audiovisual y con eso también va a influir en la fotografía y también va a influir en las historietas o el cómic, porque cada viñeta se construye mediante un ángulo y plano diferente. Va a quedar, ojo, va a quedar como actividad hacer un análisis de qué tipo de ángulo o plano utilizan en un cómic. Van a elegir 6 viñetas cualquiera o las que ustedes han empleado y van a tener que descifrar qué tipo de ángulo y plano utiliza esa viñeta. Por ejemplo, tenemos una viñeta que tiene un ángulo normal y un plano, tenemos un plano entero, así uno por uno analizar cada una de las 6 viñetas. Y luego pues en el cuadernito van a tener que pegar o dibujar la viñeta y ahí colocar ángulo y plano correspondiente. Únicamente será una tarea porque la siguiente semana ya veré pues qué actividad, qué práctica o qué examen tomaré de todas las clases que hemos visto durante el mes de julio. Dicho eso, nos vemos en la clase Zoom de esta clase y evidentemente en una nueva clase virtual de lenguaje. Nos vemos, chicos. Chao, 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 chao.